entender un poco la dinámica y explicar más en detalle qué es esta banda de precios al consumidor, con nosotros el titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ingeniero René Ortiz. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Buenos días, me complace muchísimo saludar a su distinguida audiencia y a usted también. Gracias, ministro. Por señalar que lo que se ha implementado desde mayo es un nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado. Esta es la diferencia con la situación anterior y ha venido funcionando. ¿Qué quiere decir un nuevo sistema? Hay dos partes en este componente de mercado. La parte que corresponde al mercado regulado, que entra dentro de bandas que controla estrictamente la Agencia de Regulación y Control, que controla estrictamente el Estado. Y la otra parte del segmento del mercado, que es el mercado desregulado. Este es de libre importación para todas las compañías que califiquen, porque son precalificadas, pueden importar los combustibles que deseen, pero tienen que importar esos combustibles con una nueva norma, Euro 5. Es decir, damos un paso en calidad. Entonces, ahora sí, el proyecto de cambio que está implementando el gobierno a través de este nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado es que ya se puede competir por calidad. En un estado monopólico no se puede competir por calidad. A la final le venden la calidad que existe y esa es. No, nosotros introducimos este concepto y el sector privado, las compañías comercializadoras del sector privado pueden importar combustibles nuevos para el consumidor, pero Euro 5, pero calidad de por medio. Las bandas sirven para la parte protectora del consumidor. Esas se cambian mensualmente. ¿Por qué se cambian mensualmente? Porque el 70% de las naftas que se utilizan para mezclar son importadas del mercado internacional y se mezclan con las naftas que se producen en el mercado interno. Estas gasolinas entran dentro de la banda y son la extra y la gasolina aditivada con etanol anhidro, que se conoce con el nombre comercial de Ecopaís. Estas dos están en la opción de aumentar solamente el 5%. Y ahí en esa banda fluctúan. Y ha fluctuado bien. En julio fluctuó, en junio, en agosto. En septiembre subió 7 milésimas. Pero en octubre bajó igualmente 7 milésimas. Es decir, funciona en relación como funciona en este momento el mercado, fluctúa el mercado internacional. El WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia que utiliza el Ecuador para la venta de petróleo, así como para la importación de combustibles de consumo interno. De esa manera, el consumidor tiene esa opción. Compra un combustible en el libre mercado, en el mercado desregulado, o si quiere, tiene la otra opción, compra el combustible en el mercado regulado. Señor ministro, y esto va a seguir así porque evidentemente el precio del petróleo va a seguir a la baja. Según algunos analistas energéticos, la venta spot para enero y febrero del 2021 va a seguir por debajo de los 40, entre 39.42 y 39.81 por barril, si seguimos usando el marcador WTI. Por lo tanto, lo más probable es que el precio del combustible se mantenga en estos mismos niveles de aquí hasta el primer trimestre del año, podemos decirlo así. En efecto, yo he tenido la oportunidad de compartir con usted y con su distinguida audiencia que vamos a vivir una época de precios bajos. Y hay que aprovechar en esta época de precios bajos cuando se tienen que producir estos ajustes nuevos, estos cambios que la ciudadanía va a ir aprendiendo. Vea usted que con la super se ha manejado bastante bien. El consumidor se acerca a la estación de servicio y le dice, oiga, ¿subieron los precios? No, le dice el despachador, no subieron. Ya va. ¿Subieron los precios del siguiente mes? No, sí bajaron. Bajaron los precios. Entonces, estamos relacionándonos directamente con el mercado internacional. Esa es la manera de trabajar, porque como le manifiesto, si el 80% del diésel
de consumo interno es importante, tenemos que indexarlo con el mercado, el comportamiento del precio del petróleo WTI en el mercado internacional. E igualmente en el caso de las gasolinas. Ministro, con esta nueva metodología que está utilizando su cartera de Estado, ¿en cuánto ha variado el subsidio que se aún mantiene para los combustibles en general? Sin hablar del gas, evidentemente, pero de los combustibles. Claro, el gas, repito, y usted lo hizo perfectamente en la introducción, el gas queda congelado. El precio del gas doméstico de consumo domiciliario está congelado. Para el consumo industrial está congelado. Para el consumo automotor, que es pequeño, relativamente pequeño, también está congelado. Entonces, esos están protegidos por el Estado. Ahí hay un subsidio, este es el subsidio que se tenía antes, ese es el mismo que se tiene ahora. La diferencia es que antes era más porque los precios eran más altos. Hoy tenemos precios menores. Entonces, es un poco menos. Sin embargo, el combustible diésel partió dentro de este proceso de bandas de un nivel muy bajo. Recordará usted que el presidente de la República, con el propósito de entrar ya en el proceso de la reactivación, también bajó el precio del diésel y lo bajó a $1. Entonces ha ido subiendo lentamente, 5% cada mes, 5% cada mes, y fluctuando dentro de ese 5%. Pero va lentamente, son 4 centavos, son 4 centavos. Ahí el Ministerio de Finanzas se ha comprometido y ha mantenido un diálogo con los transportistas pesados y en particular con aquellos transportistas que utilizan diésel. Esos transportistas que utilizan diésel también se dividen en dos, los de carga y también los de pasajeros. Los autobuses son de pasajeros y utilizan diésel. No se quiere alterar los precios de los pasajes de los que pagan los consumidores que utilizan autobuses urbanos o que utilizan autobuses intercantonales, interparroquiales, interprovinciales. Esos no van a cambiar esos precios porque el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, ha entablado unas conversaciones con los líderes del sector transportista pesado que utilizan diésel para buscar la compensación inmediata que puede plantarse, que puede acordarse con los transportistas a fin de que no se alteren las tarifas de transporte urbano. Señor ministro, uno de los temas más críticos que tiene toda economía que usa el petróleo como principal fuente de financiamiento es su producción, y nosotros estamos muy por debajo del promedio de diciembre del 2019, que si no me equivoco eran casi 500.000 barriles. Hemos bajado la producción y evidentemente el costo de la producción de un barril muchas veces supera el costo referencial del mercado. Si nuestro barril está en 37, 38, menos el castigo que tiene por ser un crudo pesado, hace que producir sea más caro que venderlo. Y ahí un poco el ejercicio administrativo financiero para poder no perder más de lo que se tiene, aunque hay menos producción. No sé cuál es la dinámica, y le pregunto esto porque veo que hay una segunda renuncia del gerente de Petroecuador, que me imagino tiene que ver mucho con este difícil momento de la industria. Bueno, las renuncias tanto del gerente general de Petroamazonas, que es la parte que produce petróleo crudo, como también la renuncia del gerente general de Petroecuador, que es la que refina y comercializa el petróleo y también los combustibles internamente, obedecen a otros problemas. El uno es de salud y el otro es familiar, y hay que respetar. Hay que respetar, ese es el contenido de la renuncia que yo he recibido de estos dos caballeros, y hay que respetar. El uno dice, yo tengo problemas de salud, me voy. El otro tiene un problema familiar y se va. Entonces, pero no se ha descabezado las dos empresas petroleras. Mientras no se sustituyan ellas, que estamos en ese proceso, estos cambios se dan bajo el directorio. Y entonces hay que ir depurando con nombres para ir escogiendo lo mejor y lo mejor. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con la producción? La producción está asociada directamente con la forma de alimentación que tiene financieramente la empresa estatal Petróleos Amazonas, ¿no? Petroamazonas. Ellos se abastecen del financiamiento del fisco, y para cada barril que producen necesitan ese capital, y ese capital es diario, es impresionante, se llama
en la industria le conocemos como una industria de capital intensivo. Hay que meterle plata para sacarle plata. Ahora, usted puso un punto muy importante. Cuando el precio del crudo es muy bajo en el mercado internacional, entonces en los contratos con las operadoras, las compañías privadas, operadoras, las tarifas son las que prevalecen por el barril producido. Pero si el precio es más bajo, entonces no alcanza el precio a pagar la tarifa, una vez hechos otros descuentos. Entonces se produce el efecto de una cláusula que se llama carry forward, es decir, págueme después, se acumula. ¿Cuándo? Hasta cuando el precio del crudo suba. Ha subido. Usted recordará que colapsó en abril, pero un colapso brutal, se cayó inclusive por debajo del cero, algo inusitado totalmente. Sin embargo, ha ido desarrollándose un mejor comportamiento de la economía y, por supuesto, del consumo de petróleo y los derivados. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que sí estamos en posibilidades de pagar el costo de producción de Petroecuador, el costo de producción de Petroamazonas, perdón. Entonces, estamos con una mejor capacidad de pago internamente, pero todavía llevamos cuentas por pagar y son cuentas por pagar bastante grandes. Estas, por supuesto, se van pagando, se van cancelando conforme va aumentándose el precio del petróleo comparativamente con la tarifa por barril que ha sido acordada contractualmente. Hoy tenemos un problema serio. La producción en general del país, debido a una serie de circunstancias. Este año 2020, usted considera conmigo y su distinguida audiencia también, este año 2020 es un año totalmente atípico. Todo ha caído, todo se ha contraído, todo en el mundo, todo el planeta ha vivido la misma experiencia que Ecuador. Y entonces, lo que se predecía en el año 2019, de lo que iba a ocurrir en el 20, hoy día las distancias son enormes. Se hablaba de una producción para el 2020 de 560,000 barriles por día. Vamos a terminar con 480. Ese es el estimado que yo tengo en este momento. Es una diferencia enorme, casi 80,000 barriles por día. Entonces, todo esto significa que hay que hacer ajustes de todo orden. Y todo el mundo entra en estos ajustes. Usted ve que inclusive en la industria privada todo el mundo está haciendo ajustes. Todo el mundo haciendo refinanciamientos. Todo el mundo yendo al banco. Todo el mundo yendo a la compañía de electricidad, a la compañía de teléfonos, a la compañía de agua, etcétera, etcétera, pidiendo arreglemos las cuentas. Este es el mundo, esta es la realidad de la nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces todo el mundo tiene que tener la mente amplia, abierta, para poder reestructurarlo, reprogramarlo. Todo esto es un proceso de ajuste. En eso estamos. Pero no existe la producción que se pensaba a comienzos de enero, por ejemplo, 2020. 535,000 barriles. Arrancamos con ese. Y no vamos a terminar sino con 400, es un estimado que tengo hasta este momento. No sabemos si es que puede presentarse alguna contingencia, pero el estimado es de 480,000 para finales de año. Entonces hay una disminución significativa de producción. Ahora, el año 2021 se espera que sea mejor. Sí, por supuesto. Se van a, por supuesto, a inyectar todos los capitales que se necesiten para poder mejorar la industria. Ahí está, por ejemplo, en la refinación de petróleo, la refinería de Esmeraldas, estamos en un proceso de licitación para mejorar y construir un nuevo tren de refinación de alta conversión, como se llama. Más o menos será una inversión de 2.400 millones de dólares. Cuando se logren los contratos con el sector privado, porque esto no lo va a afrontar el gobierno, esto no lo va a afrontar la empresa estatal, esto lo van a afrontar los inversionistas extranjeros, será inversión extranjera directa, 2.400 millones, probablemente en el primer trimestre ya se firmen los contratos. ¿Qué es lo que significa esto? Significa una inyección impresionante. ¿Para qué? Para mejorar, para crear un mejor empleo. Los trabajadores de la refinería actual serán capacitados para manejar otras tecnologías, otros procesos, otros equipos. Son ejemplos en los que nos estamos moviendo.
y así sucesivamente. Pero hay que corregir, todo hay que corregir. No hay nada que hacer. Nadie puede pensar aquí, yo no me muevo, yo no corrijo nada. No. El presidente de la República ha hecho un llamado diciendo, señores, todos tenemos que estar abiertos al diálogo y ver cómo nos arreglamos las cuentas, porque las cuentas son de lado y lado. Ministro Ortiz, muchas gracias. Encantado, señor. Gracias al titular de la cartera de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz. A la pausa. Al regresar con nosotros el presidente de la Federación de Exportadores de Flores, Expo Flores, a propósito de la liberalización de los aranceles para que el arroz ecuatoriano se compre en Estados Unidos a 0%.